Buenas tardes, estimados auditores del programa Vamos, somos chilenos. Hoy, lunes 11 de noviembre del 2024. Ayer se campeón Colo-Colo, salió campeón Colo-Colo. Campeón hay uno solo y se llama Colo-Colo al parecer. La, la estrella número 34 está en su poder. Y esperamos ver que lo disfruten los colocolinos, pero sin odio, sin rencor, porque hay gente que maltratan a los equipos que no están a su altura a lo mejor. Y eso no está bien. Es un deporte, hay que reconocer las cosas de todos los participantes, no solamente hablar mal o sentirse superiores a otros equipos. Me parece muy bien que haya ganado Colo-Colo, pero también hay que respetar a los otros equipos. Hoy estamos con Luis Quilapán Clavel y Claudio Jayo para hablar de las cosas que nos importan. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la elección de Trump y si nos repercute o no? ¿Qué pasó o qué pasará con las elecciones de la próxima semana en Valparaíso? ¿Quién saldrá elegido gobernador? Y otros temas que podemos hablar más adelante y veremos qué está pasando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Claudio. Hola Hola, Patricio, Patrick. Tú primero, Luis. sí, hola Patricio, muy buenas tardes, qué gusto compartir nuevamente en este programa. Hola Claudio, siempre hay mucho que hablar, así que vamos adelante. Ok, gracias, Patricio. Me encantó la presentación que hiciste hablando de deporte. Ojalá que tengamos una buena temporada del deporte y como tú dijiste también, que sea en paz, que sea de disfrute y no de violencia. Así que gracias por estar una vez más juntos y empecemos con el tema que ustedes deseen. Sí, no, yo creo que podríamos partir con lo que pasó en Estados Unidos con el triunfo de Trump, que arrasó finalmente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Porque el que pierde siempre es mal candidato. Pasó aquí en Viña, perdió Poduje y mal candidato, perdió González, mal candidato. Pero nadie lo puede predecir, ¿ah? No lo predice nada, se predice después, para atrás. No, era mal candidato, no servía. Nunca, yo no he visto a alguien que prediga, bien, digo, no, va a perder porque es mal candidato, todas las cosas que salen después de la elección. Bueno, veamos lo que pasó en Estados Unidos, cómo nos repercute, nos va a afectar, porque muchos dicen que va a afectar la economía, va a haber un proteccionismo, y ese proteccionismo nos podría afectar. Por otro lado, dice que los acuerdos comerciales se van a respetar. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar y a lo mejor es muy buen presidente para Estados Unidos, no sé si es para un buen presidente para Chile, Trump. Eso lo podemos analizar ahora. Y bueno, ¿qué dice don Luis al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que Trump ya fue presidente, entonces todo lo que él pudo haber hecho antes no tendría por qué ser diferente a lo que puede hacer ahora. Yo creo que se han encendido alarmas que tienen más bien un objetivo político de desperfilarlo en sus reales capacidades, lo que realmente él es como político, porque el mundo no se vino abajo hace 4 años cuando fue elegido presidente. Al contrario, tuvo conversaciones para tratar de lograr una paz incluso con Corea del Norte, cosas impensables, con los chinos, con Putin, etcétera. Entonces, esto que para esta elección hubiera parecido un monstruo político que va a destruir el mundo, más o menos, yo no me trago ese discurso. Y lo segundo es que la Kamala, en realidad, yo no digo que sea mala candidata, pero está en el lugar inadecuado porque siendo vicepresidenta de un gobierno que estaba en el control del país, los americanos obviamente que estaban percibiendo lo bueno, lo malo, lo feo de ese gobierno, y ella era difícil que se pudiera apartar de la línea política de las políticas en general que estaba desarrollando el gobierno de Biden, si ella era la vicepresidenta. Entonces, mostrar fracasos
problemas económicos, problemas de la inmigración, de la seguridad, y achacárselo a la gestión del gobierno en actividad no era tan difícil para que lo percibieran los ciudadanos como una realidad. Entonces, en el fondo se eligió, y fue un chufo aplastante, pero no es que fue por poco. O sea, Kamala Harris recibió menos votación de la que esperaba y probablemente Trump recibió más votación de la que esperaba el mundo. Entonces, claro, le da opciones de desarrollar, porque tiene también control en las cámaras, el Congreso, de controlar la agenda política durante los próximos 4 años. Eh, También llama la atención en esto, y con esto termino por ahora, la parte financiera de las campañas que a mí me llama la atención, porque muchas veces el grupo de los perdedores, como lo dijo Patricio, le achacan la culpa a su candidato que es malo. En este caso ya vemos que era difícil reflotar un candidato bueno, pero también los perdedores normalmente dicen que los que votaron por el ganador son todos tontos, que les mintieron, que se dejaron engatusar, que cualquier argumento de tal manera de derribar el triunfo del oponente, lo cual habla muy mal de la democracia, porque la democracia consiste en que cada persona tiene un voto y sin interpretación. O sea, si el perdedor empieza a considerar que la gente que votó por el contrario no razona, no piensa, no, estamos en un mundo que la verdad la tienen algunos y los otros son todos ineptos, que no fue el caso. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. El financiamiento de la campaña aquí tiene un valor importante, cuántos recursos ingresaron a la campaña de uno y de otro, de qué manera, porque aquí en Chile ya sabemos cuál es el método para financiar. En Estados Unidos pareciera ser un poco diferente, pero todo es abierto, todo es público, se puede conocer quién dona, cuánto dona y qué efecto tiene la cantidad de recursos para la campaña. En este caso pareciera que la campaña demócrata tuvo más recursos que la campaña republicana, sin embargo, el resultado fue al revés. Eso es lo que puedo Sí. decir por ahora. Sí, Claudio, ¿qué opinas tú de lo que pasó en Estados Unidos y si tiene alguna repercusión en Chile o algo, o tú lo está por verse, o tú eres optimista o eres pesimista al respecto? Mira, hay varias cosas que decir respecto a esta elección. Lo primero es contarte que a mí me angustiaba, no sé por qué, pero me angustiaba el resultado de la elección, porque yo estimaba que los dos candidatos no eran tan buenos para Estados Unidos y el mundo, pero dentro de los dos, yo creo que uno de ellos, que era Trump, era el menos malo, porque yo le tenía mucho temor a Cámara en el sentido de cómo enfrentar a los grandes líderes del mundo y de la izquierda del mundo, como decía Luis, Putin, Corea del Norte, China. Y yo siempre pensé que Cámara no tenía el carácter ni la capacidad política para enfrentar a estos líderes. Por lo tanto, mi preferencia iba por Trump. Y me gustó que saliera Trump, pero yo creo que también tenemos mucha incertidumbre en qué va a pasar. Yo creo que este hombre que tiene mucho carácter, que tiene mucha adhesión, que se impone bien, tiene muchos defectos también. Es un hombre impulsivo, es un hombre de antecedentes deshonestos y que para un líder mundial como el presidente de Estados Unidos eso es peligroso y también puede ser usado por, por los otros líderes de la izquierda del mundo. Respecto a Chile, yo creo que eso está por verse. Yo creo que no es un impedimento la elección ganada por Trump, pero el problema lo tenemos nosotros aquí dentro para enfrentar la política con Trump y con otros países del mundo.
nosotros tenemos que ver nuestra parte económica, cómo va a incidir. Tenemos aranceles altos, tenemos depreciación del cobre, que es el fuerte de la economía chilena. No sabemos cómo vamos a enfrentar el problema del litio. Entonces, hay muchas cosas que yo estimo que de buenas a primeras no podemos decir Trump va a ser beneficioso para nosotros, Trump va a ser negativo para nosotros. Yo creo que tenemos que esperar, tenemos que ver y ahora preocuparnos de la parte interna, de mejorar nuestra economía que está tan decrecida, que está tan afectada, y después de eso empezar a ver cómo se tejen las redes con Estados Unidos. Me preocupa el embajador que tenemos, Juan Gabriel, Juan Valdés. Valdés. Gabriel Valdés. Valdés, me preocupa muchísimo porque él salió en campaña y se fotografió con cámara y no sé cómo enfrentar el problema diplomático en esa nación. Yo no sé mucho de diplomacia, pero yo creo que algún factor de riesgo puede haber a que nuestro embajador se haya proclamado con cámara o haya apoyado la campaña de cámara y no fue la presidenta electa de Estados Unidos. Entonces, hay varios problemas internos que hay que solucionar y eso no deja de ser preocupante. Luis, Yo, a propósito de lo que dijo Claudio sobre el embajador, ¿qué opinas tú de esa forma de actuar? Tú que fuiste diplomático en algún sentido en otro país. ¿Qué opinas al respecto? bueno, desde el punto de vista de la diplomacia ya sabemos que el servicio exterior responde a los intereses del Estado de Chile, no a los intereses personales. No porque una persona tenga una cercanía con un sector ideológico, esa persona tiene que tener mucho cuidado al expresar sus ideas porque podría afectar de manera importante el futuro de las relaciones, en este caso entre los países. Entonces, si bien es cierto, Juan Gabriel Valdés, que tiene mucha experiencia diplomática, no es una persona que de repente apareció, a pesar de que él no es diplomático de carrera, no apareció en la diplomacia de repente. Ha tenido cargo en la ONU, fue embajador en Argentina, actuó en Estados Unidos. Entonces tiene rodaje diplomático, así que lo que él hace sabe lo que está haciendo. Y efectivamente yo creo que él tomó una pésima decisión personal. En la primera vez de la elección de Trump, a Trump lo trató lo denostó con frases que salieron en las redes sociales, qué sé yo, que es difícil de reproducir porque no las recuerdo, pero se pueden buscar en las redes de los comentarios que hacía directamente Juan Gabriel Valdés respecto a la figura de Donald Trump. Tuvo la mala idea de ir a meterse al meeting de los demócratas y después hacer declaraciones. No fue al meeting de los republicanos, lo que muestra inmediatamente que no está representando la posición del Estado, que habría sido bueno, si estuvo en uno, que fuera la otra para saber, conocer, sin vandalizarse por ninguna. Entonces, si esto va a tener efectos sobre las relaciones entre los dos países, no estoy tan seguro porque Chile, a pesar que nosotros nos creemos que somos cabeza de león, para la diplomacia norteamericana, Latinoamérica está bastante abajo y dentro de los países latinoamericanos probablemente no es Chile el que tiene primera prioridad. Así que no sé si va a tener un efecto. Lo que sí, por ética, un embajador que está en funciones al asumir el nuevo presidente de la República de Estados Unidos, a quien él ha denostado, no puede seguir ejerciendo el cargo. Él creo que esta es su última, o lo ha declarado, que esta es su última comisión diplomática. Entonces se está permitiendo estos gustitos, ¿ya? Porque él sabe que se va a ir junto con Boric y ya no va a volver a la diplomacia.
Entonces se está pegando un gustito, pero el presidente, que es el que conduce las relaciones internacionales, es el que tiene que tomar acciones. Ojalá tomar una acción que fuera en la línea correcta de dar una señal, aunque seamos no importantes en las relaciones internacionales, pero dar una señal que, bueno, si este diplomático, entre comillas, tomó parte por uno de los lados del espectro político americano, y el elegido del otro, sacarlo en beneficio de las buenas relaciones. Porque todo el mundo habla que podría afectarnos después la visa waiver y todas esas cosas. Eso está por verse, no está muy resuelto que así vaya a ocurrir. Así que creo que Juan Gabriel Valdés, Patricio, le hizo un flaco favor a las relaciones internacionales chilenas. Creo que hasta el canciller o los ex cancilleres los han criticado. Y está bien. Yo creo que un diplomático, aunque no sea de carrera, no puede permitirse esos lujos. Eso. Claudio, ¿tú quieres opinar al respecto? Sí, yo le escuché al inicio de la intervención de Luis que el diplomático era el representante del Estado. Y yo entiendo que efectivamente todos nuestros representantes diplomáticos en el exterior debieran ser representantes del Estado. Pero lo que vemos hoy día, desgraciadamente, es que son más bien representantes del gobierno, con su línea política, con su ideología. Entonces, yo creo que eso le hace mal al país. Yo creo que todos los diplomáticos tienen que tener una visión de Estado. Y si bien efectivamente es el presidente de la República quien maneja las relaciones exteriores del país, habría que ver la fórmula, estudiar cómo debieran hacerlo para que cada uno de nuestros embajadores sean los representantes del Estado de Chile y solamente son circunstancialmente nombrados por el presidente en ejercicio, pero no debieran ser el representante del gobierno del momento. Y por eso que es difícil, porque el gobierno debería tener una amplitud de visión mucho más amplia para poder tener una posición de Estado y no de gobierno. Oye, otra cosa que me gustaría agregar es que se habla mucho de que Donald Trump va a iniciar una política proteccionista. Yo creo que esa política proteccionista, así a priori uno puede decir, oye, nos va a afectar, no sé, va a subir los aranceles para Chile, nos puede costar. Probablemente no a Chile, pero esa va a ser una pelea de perros grandes con China, a lo mejor le va a subir a los chinos, a lo mejor a los mexicanos si siguen con inmigración ilegal o algo así. O sea, no creo que directamente haya algún cambio en ese sentido. Pero esto es lo que yo quería destacar, si todavía nos queda tiempo, decir una cosa que lo pienso, es que con el triunfo de Donald Trump se produce un vuelco, de mi punto de vista, importante en la percepción de los gobiernos progresistas. Kamala Harris representaba un gobierno progresista. Parece que el mundo cambió el péndulo. Los gobiernos progresistas que estaban alineados con ideologías y con grupos minoritarios como el grupo LGBTQ+, como los inmigrantes, como el tema racial, etcétera, resulta que parece que la gente demuestra con esta elección y como está ocurriendo en el mundo, que ese tema, si bien es importante, es más importante mantener la cohesión nacional, es decir, volver a lo que son las raíces históricas, quiénes somos, por qué somos una nación, etcétera, etcétera. Está bien dentro de ese espectro apoyar ciertas causas, pero no hacer esas causas la razón de alcanzar el poder para después beneficiar a esos grupos minoritarios en perjuicio muchas veces de la población en general. Entonces, yo creo que esta elección marca justamente eso. Dice, mire, ustedes son progresistas, nosotros queremos volver a América que nos ha caracterizado siempre, como
mundial, como un país serio, como un país preocupado de lo que es la estructura interna. Y entonces eso puede ser que repercuta en Chile, de mi punto de vista, también. Aquí estamos viendo señales de que algo similar está ocurriendo. A través de las elecciones podemos darnos cuenta que lo que creían que tenían abrazado para alcanzar el poder, obtener el poder mediante la violencia, la destrucción, resaltar estos grupos minoritarios, pareciera que la gente está votando para volver al orden natural. Y eso yo creo que es una gran lección que sale de esta elección de mi punto de vista. ¿Tú, Claudio, opinas lo Lo has, mismo? desa- lo has desarrollado muy bien, Luis, y yo te manifiesto que coincido plenamente contigo. Y por eso, en definitiva, Patricio, creo que Chile va a ganar con la elección de Trump y va a ganar el mundo porque Estados Unidos, por cierto, es la nación que la gran mayoría mira como ejemplo. Entonces, como dice Luis, ojalá empecemos el cambio de estos grupos progresistas, desordenados, violentos, para que vuelvan a una sociedad de orden, de trabajo, de esfuerzo, y que no aparezcan gente que no han hecho nunca nada y están rigiendo los destinos de nuestro país como lo están haciendo. O sea, muy mal. Por lo tanto, yo creo que la elección de Trump ha alegrado al mundo y nos tiene que alegrar también a nosotros. Oye, Sí. mira, Ah, mira, Claudio, ya. otro tema, Claudio, a propósito de lo que tú dices, si vemos la parte final de que ocurrió en la Teletón y que bueno que se ha alcanzado la meta, todos los chinos deben estarse felices de eso, de poder seguir ayudando, pero a mí me llamó la atención de lo que estamos hablando. En la última fase hubo unas pifias a nuestro presidente a propósito de la presentación de un humorista. ¿Qué es lo que significa eso? Hace probablemente en medio del el estallido mal llamado social, hubieran nombrado alguna autoridad progresista, el estadio, en este caso la Quinta Se viene Vergara, abajo. se viene abajo y aplausos y bengala, etcétera. Resulta que ocurrió exactamente lo contrario. Quiere decir que el péndulo está cambiando y eso no sé si las autoridades de este gobierno progresista se están dando cuenta. Si van a seguir hablándole a las barras bravas, que son estos grupos minoritarios, que representan intereses muy particulares, o van a ampliar la visión para tratar de interpretar el sentir nacional, que es el que se deja en estos grupos, en estas reuniones masivas, es lo que se deja sentir. Bueno, Así es. ese va a ser- eso, perdón, eso va a tener que ser una conversación que vamos a tener que seguir en el segundo bloque, que ahora viene la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar ahí? A lo mejor esto va a repercutir en la segunda vuelta. ¿Va a haber algún efecto en la segunda vuelta? Porque hay varias elecciones, en el cual está, podríamos decir, la centro derecha con la centro izquierda o izquierda, como quieran decir, la derecha, peleando por estas cosas, y la centro izquierda, y muchos de los que como candidatos representan esta cultura woke. No lo sé, pues tendremos que analizarlo en esa vuelta, pero nos quedan 3 minutos. Yo creo, Patricio, que sería súper interesante analizar en esta segunda vuelta nuestra elección, nuestra elección de alcaldesas, de alcaldes, alcaldesas, concejales, gobernadores y cores, porque hay bastante tema ahí que abordar de lo que pasó en nuestra elección y cómo se visualiza lo que viene, el futuro. Sí, ¿no? ¿Qué dice Sí, no, Luis? yo coincido, pero ahora mira, tenemos encima una nueva elección. En el segundo bloque seguramente vamos a hablar más en extenso. La gente también se va a ir a votar porque hay tanta votación, son horas dedicadas, claro, a una obligación. Tenemos el problema de los vocales que reclaman que mucho tiempo dedicado al tema, mal preparado por el sistema, entonces hay mucho de qué hablar. Ahora, la decisión de gobernadores, que es la que vamos a tener ahora,
yo todavía me pregunto, lo vamos a ver en el segundo bloque, ¿qué hace el gobernador? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Para qué sirve? ¿Cómo convive con el delegado presidencial? presidencial. Etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar. Bien, vamos entonces a hacer una pausa para volver entonces con las elecciones, específicamente en Valparaíso. ¿Qué pasa con estas elecciones? ¿Quiénes van a ganar? ¿Cuáles son los pronósticos para las próximas elecciones, teniendo en cuenta lo que pasó en Estados Unidos? Así que no, volvemos en unos minutos más. No se vayan, vamos a una pausa musical y comercial y regresamos. Hemos regresado al programa Vamos, somos chilenos, hoy 11 de noviembre del 2024. En la primera parte estuvimos analizando las repercusiones de la elección de Trump en Estados Unidos y cómo nos iba a repercutir a nosotros. Es probable que en el aspecto político de las elecciones que van a pasar la próxima semana, el 24 de noviembre, puede afectar o no puede afectar a esta elección, dado que la izquierda woke habría perdido toda su influencia y se habría cambiado a lo que es a las ideas más nacionalistas, de más conservadora, en el sentido de unión por la patria, por los valores que lo representan. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hacer un pronóstico a lo mejor de todo el país y comenzaremos entonces con don Luis Clavel. ¿Qué opina de las elecciones que están próximas a ocurrir el día 24, dado lo que pasó también en Estados Unidos con la elección de Trump? Bueno, en mi opinión, la elección de Trump llevada al contexto local y particularmente a la elección de gobernadores es difícil que tenga una relación directa. No creo que tenga incidencia en eso. Hay que pensar que el gobernador podría ver como un superalcalde. Y la gente al superalcalde lo percibe como una persona que le tiene que facilitar la vida dentro de en este caso, región. Si el alcalde sería la comuna, que le arregle las calles, que, no sé, por el tránsito, proyectos de desarrollo, pero locales, cosas de ese tipo. Entonces, la gente en este caso elige a una autoridad más bien local, que satisfaga las expectativas que cada uno tiene en lo que va a hacer esta persona. Ahora, Mondaca en Valparaíso está en el ejercicio de su primera gestión, pero también en la primera experiencia de tener un gobernador. Él llegó a la gobernación cuando se creó el cargo. Y en esa época yo recuerdo que conversábamos incluso en la radio, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el gobernador? ¿Qué es lo que estamos eligiendo? Y hasta el día de hoy esa inquietud sigue latente. Tiene recursos, tiene un grupo de controladores, podemos decir, que son los consejeros regionales, eh, pero el espacio que él tiene entonces es para trabajar en el sector local de la región y en beneficio. Pero el gobernador Mondaca se ha ido potenciando, él partió con el tema del agua. Él llegó a ser gobernador con el discurso de que allá para el interior de la región había problemas de sequía y que entonces los ricos estaban robando el agua y que había que poner restricciones. Incluso él era muy partidario de esa corrección cuando se quiso hacer la Convención Constitucional y modificar el artículo relacionado con el agua para que el agua siempre fuera propiedad no sé, de los chilenos, que no era concesiones, cosas de ese tipo. O sea, muy estatista, por decirlo de alguna manera, y quitándole libertad. Esa fue su lucha, su campaña. Y efectivamente, si yo estoy en un país seco, no tengo agua y lo único que quiero es regar mis plantitas, bueno, si llega una autoridad y me ofrece que le va a quitar el agua a otros para dármela a mí, bueno, o que la compartamos, parece ser buena la política. Bueno, pero ese discurso se le acabó. Pues uno no puede estar durante los 4 años de ejercicio de sus funciones repitiendo el tema de que el agua es lo que falla porque ya no falla. Han habido soluciones, se demostró
que no es que los ricos tuvieran los derechos de agua, sino que hay una ley que lo regula. Entonces, era un discurso un poquito mentiroso. Yo en esa época lo veía bien embarrado, con jeans, con zapatillas, con barro metido allá en la sequía, entre medio de las parcelas del sector donde él se postuló. Hoy día lo veo muy bien vestido, elegante, con ropa nueva. O sea, si me pregunta a mí qué ha cambiado en el gobernador, es su forma de vestir. Es lo único que yo noto que ha mejorado. Pero en gestión, si quisiéramos enumerar un listado de cosas que han ido en beneficio de la región, yo la primera le preguntaría qué solución hubo para el agua. Si es que ha cambiado algo de su discurso inicial. Entonces, pareciera que no ha pasado nada. Claro, como tiene plata, ha asignado recursos para proyectos que se postulan a través de las municipalidades, ¿ya? Y son proyectos de desarrollo en beneficio de las municipalidades. Afortunadamente está ese control que lo ejercen los consejeros regionales para que no sea discrecional esto y que el gobernador le entregue plata a sus amigos nomás y el resto se quede sin nada. Entonces, hay un cierto control de cómo se gasta. Pero si hemos mejorado, yo digo, la región de Valparaíso está mejor con gobernador o sin gobernador. Yo diría que estamos igual o peor. Y entonces dicen, bueno, ¿para qué tenemos esta figura? Y nos estamos peleando, tenemos que ir a una segunda vuelta para elegir una figura política, porque eso es una figura política, este es un cargo político. Parece que faltaba asignar recursos para tener más gente en el Estado, entonces inventaron al gobernador regional que podría haber reemplazado al delegado presidencial, pero no. Se mantuvo la delegación presidencial, se creó el cargo de gobernador regional, se le asignaron recursos, un edificio para que se instalara con oficinas, con ayudantes, con secretarias, con computadores, con... Y entonces uno debiera ahora volver atrás y decir, bueno, desde que se formó la institución del gobernador regional, hasta ahora, 4 años después, ¿ha cambiado la región? ¿Hay algo mejor? ¿Algo que no se pudiera haber hecho si el gobernador no hubiera existido? Bueno, Así que hagamos esa pregunta. ¿Qué es lo qué opina Claudio al respecto? ¿Qué opinas eso, tú, Claudio, de las elecciones y de los gobernadores? ¿Sirve o no sirve el gobernador? Yo creo que como planteó Luis, la ciudadanía en general, independiente de lo que pueda pensar Luis, tú, Patricio o yo, la ciudadanía en general está muy confundida por lo que en el cierre de su comentario Luis planteó. ¿Para qué existe el gobernador y la figura de la presidencial, la delegada, delegado presidencial? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? La ciudadanía en general definitivamente no lo entiende. Y desde mi punto de vista, yo creo que es una autoridad política que no debería existir. Pero bueno, el sistema político, nuestras leyes lo tienen establecido y nosotros como ciudadanos vamos a tener que ir a votar y plantear nuestra opción en la urna. Ahora, claro, ustedes son de la zona, es súper interesante plantear lo que pasa aquí en la región de Valparaíso. Yo estoy recién insertándome en la zona, llevo 3, 4 meses viviendo en la zona y me preocupa, por ejemplo, Santiago. Incluso yo estoy votando en Santiago, en la pelea de los dos orregos. Entonces, es una lucha, pero a todo dar, con un gasto significativo también de la propaganda política, y nadie sabe para qué es. Eh, tenemos, ¿tú sabes, Patricio, cuántas regiones tienen segunda vuelta? Tengo entendido que son 9. Son 11.
11. Son 11 Sí, regiones de no, segunda que vuelta. están ya elegidos porque son del mismo lado, ya, sí. Claro, pero son 11 regiones donde hay una disputa por la gobernación que nadie sabe para qué sirve. Muy bien lo planteó Luis, que tiene recursos, porque al gobernador se le asignan recursos que deberían ir en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que en el caso de Valparaíso es una buena eh, opción para a lo mejor el Villamarino, que, que Mondaca sea reelecto porque está en la misma línea política de la alcaldesa, siempre y cuando ambos tuvieran la visión política de la región, de la ciudadanía, de cómo mejorar. Pero a lo mejor es bueno que venga el contrapunto para que pueda cambiar lo que no está bien hecho y pueda exigir. Tampoco sé cuáles son las atribuciones. No sé si puede exigirle algo a los alcaldes, pero entiendo que los alcaldes no tienen dependencia directa del gobernador. No sé si la tendrá del delegado o delegada presidencial. Por lo tanto, yo creo que es una inutilidad absoluta esta segunda vuelta por los gobernadores. Esa es mi percepción. Y en Santiago, como te digo, a mí me interesa mucho porque me gustaría que hubiese un cambio de gobernador porque hay muchas cosas de la zona metropolitana que mejorar. Y me imagino que en las restantes regiones donde se va a desarrollar esta segunda vuelta, también existe un interés de ver qué va a pasar. ¿eh? Oye, en el caso de Valparaíso, Claudio, en la primera vuelta, bueno, en este caso había segunda vuelta y los conglomerados políticos se jugaron a la segunda vuelta, a pesar de que en su fuero interior, sin duda, el gobernador Mondaca y su partido, el Frente Amplio, oficialista, el Frente Amplio, estaban bastante convencidos que iban a alcanzar el 40% en primera vuelta y por lo tanto se iba a evitar esta segunda vuelta, como que ya se daba por ganador. Y de hecho Mondaca rehusó ir a varias reuniones con los otros candidatos, un poco ninguneándolos, como diciendo, oye, ¿para qué voy a perder el tiempo? Yo tengo que trabajar, ustedes dedíquense a la política, pero yo ya estoy aquí, yo no tengo que ir a perder el tiempo con ustedes. En esos términos, palabras más, palabras menos, fue lo que quedó como idea general. Entonces Mondaca yo creo que se daba por vencedor, pero sacó el 33,9%, le faltó un poco más del 6% para llegar a ser elegido directamente. Y él, en su sector, claro, ese 33,9, si uno le suma, había un candidato ecologista, había otro candidato que, si no me equivoco, era verde, humanista verde. Podrían alcanzar una votación, ahora necesita más del 50%, porque es segunda vuelta. Pero en el otro lado de la red, está la candidata que fue elegida por el lado de Chile Vamos, de la derecha, por decirlo de alguna manera, que sacó también no muy grande la votación, 21,6%, a pesar de que los otros candidatos de la centro derecha también sacaron votación no menor. Ahí está Venecián del Partido Republicano y está Millones, que es del Partido Social Cristiano. Entre paréntesis, Millones, yo una vez lo entrevisté aquí en la misma Radio Portal, es una persona que sabe mucho del sistema regional, conoce mucho, y bueno, era un buen candidato, pero no salió. Ahí también empezó a estirar un poquito el chicle, como yo me sumo a este conglomerado para la segunda vuelta, o pongo mis condiciones. Típica reacción de un perdedor. Lamentable, porque él es una muy buena persona. De verdad, me molestó su actitud. Me recordó mucho la actitud de Sichel en la presidencial, casi calcado, cuando le pidieron que le diera el apoyo a José Antonio Kast, y él dijo que no, que sus condiciones, etcétera, etcétera. Así que el caso fue para eso. Pero ahora
afortunadamente su partido, el Social Cristiano, por sobre la opinión del candidato o ex candidato Millones, le dio el apoyo a la candidata de la UDI, que es la María José Hoffman, más conocida como la Pepa Hoffman. Ya. Así que, por un lado, hay un conglomerado de la centroderecha, que no es poco, y por el otro lado está el conglomerado de la izquierda. En el medio hay gente que tiene sensibilidades que pueden estar un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, no se sabe. Hay gente que votó nulo, hay gente que votó en blanco, no se sabe. El resultado, como muy bien lo dijo Patricio, adelantarse a un resultado es ser muy avesado porque está incierto. En Valparaíso el resultado es incierto. ¿Por qué probablemente no hay una decisión así unánime de quién va a ser el triunfador? Porque ambos grupos políticos, las dos coaliciones grandes que se van a formar ahora, no tienen asegurado el voto. Hay gente que puede haber votado en la primera vuelta por uno y a lo mejor en la otra vota por el otro. Por ejemplo, gente que votó por Millones, a lo mejor ahora vota por Mondaca, no sabemos. O puede ocurrir los demócratas, los amarillos, etcétera, no, no se sabe hacer un Sí, análisis así. con respecto a eso, y dado que tú vas a votar en Santiago, Claudio, ¿qué ves tú? A ver, veamos Santiago, porque también hay algo interesante en Santiago, tanto como Viña, porque los lugares más emblemáticos son Valparaíso, la región de Valparaíso, Biobío y Santiago. Tú que votas en Santiago, ¿cómo ves la situación de Santiago? Porque en nueve, como dijiste, en nueve regiones se va a elegir regiones. entre uno u otro bando, si es de derecha o de izquierda, o es del Frente Amplio, o es de Renovación, o de Chile Vamos, no sé. ¿Qué dices tú Yo creo que Santiago, Patricio, es muy similar a Valparaíso, vale decir, es una elección que es incierta, porque el joven entrado recientemente a la política, que es Francisco Rego, eh, ha demostrado una capacidad, una inteligencia, una, una, una manera de decir las cosas muy de frente, que ha ganado muchos adeptos, muchísimos. Y yo creo que va a ser muy cerrada la lucha entre los dos Orrego, un político antiguo que tampoco demostró durante su mandato anterior grandes progresos en la región. Entonces, si tuvo la oportunidad de 4 años luchar por su región, hacer aportes, hacer proyectos, invertir bien los fondos que a él se le dan, y no lo hizo, no estoy tan seguro que sea tan fácil el ganarle a su homólogo. Y además, eh, yo creo que también le pasó lo mismo que a Mondaca. El Claudio Orrego siempre pensó que salía, pero en primera vuelta fácil. No fue así, por lo tanto, ahora va a tener que trabajar mucho porque el candidato de la derecha, Francisco Orrego, ha ganado mucho espacio y podría desbancarlo. Ahora, de esta elección, yo no sé cuál es el fundamento. Me gustaría que si alguno de ustedes dos lo saben, me lo den a conocer. ¿Por qué es un sistema especial de elección de los alcaldes? ¿Por qué no van igual que de los gobernadores, perdón? ¿Y por qué no van en el mismo sistema de los alcaldes, concejales y core? Que el que gana, el que tiene mayoría, es el gobernador. Pero aquí se le puso la exigencia de tener que llegar al 40% para ganar en primera vuelta, que si no llegaba al 40% había una segunda vuelta, con todo lo que significa una segunda vuelta, con toda la revolución de los colegios, que hay que volver a prepararlo, que dejan de asistir a clases, que hay costos fuertes en esta elección. Por eso les pregunto a ustedes si saben por qué los gobernadores
van en una segunda vuelta. Yo no lo Bueno, sé, no sé si bueno, Luis. yo te puedo hacer como un recuerdo de cómo nació la figura del gobernador, porque cuando el sistema político pensó crear el gobernador regional, pensaron en una autoridad del más alto nivel. O sea, que iba a ser como un mini presidente elegido popularmente en cada región. Imagínate como en Argentina que son federados, como eso es más o menos el concepto, pero no conversaba con la constitución vigente, porque la constitución vigente tiene otra estructura política. Pero los progres estaban pensando que quizás en el futuro esto podía transformarse en la organización nacional del Estado y entonces esta figura del gobernador iba a ser un mini presidente. Y por tanto, para tener legitimidad para la toma de decisiones, requería tener un apoyo mayoritario. Entonces dijeron, ¿cómo lo hacemos? Uno es hacer una segunda vuelta como se ideó a propósito del problema que ocurría con las elecciones presidenciales en la época de la Constitución. Así se hizo con los presidentes. Entonces se quiso copiar el modelo a nivel regional. Y dijeron, entonces hagamos una elección de esta gran autoridad regional que va a ser el gobernador regional, de la misma forma. Pero dijeron, ese sistema del 50, o sea, para que haya segunda vuelta, le vamos a poner un límite. Entonces dijeron, ya, si el que se ha elegido en la primera vuelta con más del 40%, como ocurre en otros países, si no me equivoco en Argentina, el balotaje es así, 40%. Si el candidato saca más del 40%, se entiende que es una cantidad de la población o de los votantes aceptable para que haya gobernabilidad. Entonces, le dejan el gobierno a una autoridad que en primera vuelta saque más del 40%. Ya vemos que hoy día Boric tiene el 25% y tiene que gobernar. Ya, entonces, ya con 40% se puede gobernar, no perdamos el tiempo a hacer una segunda vuelta. Y como nosotros somos copiones, los chilenos somos copiones, aunque creemos que tenemos la primera palabra en todo, pero copiamos modelos de todo el mundo, y este lo copiamos. Entonces dijeron, ya, entonces pongámosle 40% a la elección de gobernador en primera vuelta. Si saca más del 40%, es gobernable. Y si no, segunda vuelta para que sea esta gran autoridad. Y de ahí viene la cuestión de la segunda vuelta. Y por eso que la única, como es una autoridad nueva, porque todas las otras, los alcaldes, los cores, todo eso venían del sistema antiguo, ahí no hubo ninguna variación. Entonces aquí solamente hubo la variación, eso es. No Antes de entiendo, bloquear, yo perdón, creo que es bloquear un poco. una explicación súper lógica la que tú das, Luis, y debe ser ese el origen del por qué. Ahora, como siempre, los políticos no pensaron en todas las inconveniencias, en todos los gastos, en todo lo que le significa al ciudadano común y corriente y también al Estado. La parte educativa sufre tremendos cambios, tremendas crisis ahí porque tienen que disponer de colegios por bastantes días para esto, antes, durante y después. Así es que ojalá, ojalá esto se pueda variar posteriormente, porque no podemos estar eternamente con los errores. ¿Tú, Patricio, ibas a decir algo? No, mira, que nos quedan pocos minutos, ahora tenemos que tirarnos a la piscina. A ver, de las nueve, de las 9 regiones, el cual compite derecha e izquierda, ¿cuántas va a ganar la derecha y cuántas la izquierda? Y esto queda anotado, ¿ah? Este sí que es ser predecir. Tú, Claudio, ¿cuántas dice que gana la derecha de las 9 regiones que hay en competencia? Yo creo que se van a repartir un 50 y 50. O Un sea, va a tener que 50% ser sí. la, 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 la derecha y un 50% la línea del actual gobierno. Ese es Ya. mi pronóstico sin mayor fundamento grande.
es una intuición más que una opinión. Dicen los neurólogos que nosotros funcionamos con intuición y es tan válido ocupar la intuición para algo como hacerlo razonadamente o razonablemente. ¿Qué Claro, dice don Luis antes de la despedida del programa de hoy? Yo pienso que siendo este país un país que en su pensamiento es más de izquierda que de derecha, es muy probable que haya más ganadores de la centroizquierda. Y van a haber algunos importantes en la centro-derecha, pero no lo que muchos de la centro-derecha esperan. Eso es lo que yo creo. La gente cuando va a votar, vota particularmente en este caso por una persona y la sensación que tiene es que se les va a solucionar los problemas y como ya vimos en las votaciones actuales, los porcentajes actuales, que hay una mayor tendencia para un lado, probablemente se va a mantener. Yo creo que va a ser 60-40 a favor del gobierno. Lo importante que es un cambio respecto a la votación anterior de gobernadores, que fue arrasada la centro derecha. Eso es lo más importante. Sí, claro. bueno, sí, Claudio, un Me da minuto. 30 segundos, Patricio, para hacer solo un comentario. A mí me pareció muy interesante el fenómeno que se dio en la zona metropolitana, en donde dos connotadas políticas de mucha visión y de mucha exposición perdieron. Me refiero a Carla Rubilar en Puente Alto y a Marcela Cubilla en Las Condes. Y por el otro lado, una comuna que fue siempre socialista desde los palestros, hoy día fue ganada por Carol Baum, que es de Chile Vamos. Esos dos fenómenos que se produjeron en Santiago a mí me llamaron muchísimo la atención. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa. Tengo que agradecer a Luis y a Claudio por sus opiniones respecto a lo que pasó con Trump en Estados Unidos y su repercusión en Chile, y también con el análisis de las elecciones de gobernador, principalmente aquí en Valparaíso, y qué es lo que va a suceder y estamos todos de acuerdo que es algo no muy predecible de quién va a ser el ganador y esperamos que sea lo mejor para la región. Así que muchas gracias, Luis, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Ok, Ok. Patricio, adiós. Chao, Chao, Luis. chao. Gracias. Chao, Claudio.